¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Entrevistas CNN. En mis manos tengo Invicto, la historia de un jugador de fútbol que desde el norte llegó a meterse en la historia de un club tan grande como es Colo-Colo, allá por el lejano 1941. Pero es un libro distinto y es que no solamente es una historia particular, sino también la forma en la que se cuenta es muy particular. Es un cómic, algo que no estamos muy habituados a ver ni a tener generalmente en nuestras manos. Y para hablar de él, de este Invicto, vamos a tomar contacto con su autor, el director de arte y creador de cómic, Mauricio Yoya Salfate. Muchas gracias por conversar con Entrevistas CNN. Al contrario, Nicolás, muchas gracias por esta invitación. Además, un Invicto que tiene no solamente la particularidad que es una historia interesante, donde tú eres evidentemente el autor de este cómic, sino que estás vinculado, cómo no, sentimentalmente con la herencia de quién fue tu abuelo, ¿no? Así es, esta es la historia de la vida de mi abuelo desde que es pequeñito. Él nace en Antofagasta y se va a vivir a Atacama. Era huérfano y se arranca en un minuto de la casa, se monta en un tren de Polizón y llega a Iquique, la mítica ciudad de los campeones, ¿no? Iquique, tierra de campeones. Y ahí se pone a trabajar en el puerto, se va desarrollando físicamente en miles de distintos trabajos, hasta que se pone a jugar fútbol con los ingleses. Él llega a ser capitán de un pequeño barco y desde ese lugar lo invitan a jugar fútbol. Y en una carrera meteórica, en menos de 3 años, conoce al Oso, a Platko, un mítico entrenador húngaro con el que logran no solo salir campeones con Colo-Colo varias veces, sino que además logran el campeonato del 41, el último campeonato invicto del fútbol chileno. Pero no solo esto, sino que también tiene que ver con el nombre de mi padre, con la historia de por qué mi padre se llama Santiago Invicto. Y con una apuesta que hace mi abuelo que no les puedo contar, ahí ya spoiler, tienen que leer el libro. Entonces, una forma muy entretenida de conocer esa época. A mí mi abuelo de niño me contaba todas las historias que él había vivido en este Iquique, en el mundo salitrero, y después los viajes, ¿no? a Santiago, después fuera de Chile con el equipo de fútbol. Por el otro lado, mi abuela trabajaba en el mundo de la radiofonía, trabajaba en la RCA Víctor. Entonces le toca un mundo de muchos cambios, que curiosamente tiene algunos paralelos, ¿no? con el que nos toca vivir a nosotros. Que esa época fue la revolución industrial, a nosotros nos toca la revolución digital. Entonces traté a través del cómics de hacer un puente un poco entre esas dos épocas y tratar de pelearle al inexorable paso del tiempo, ¿no? Tratar de preservar estas historias que me contaba mi abuelo de su niñez, de su juventud. Yo, además también una historia que, lo decías tú, no solamente se detiene en particular en la historia de cómo funcionaba el fútbol antes, todo más amateur, más ligado al amor a este deporte, sino también una historia de un Chile que ya no existe, lo decías tú. Se habla de las salitreras, el vínculo con el mar, el trabajo, el pasar de un equipo amateur o estos combinados regionales que se hacían a un equipo profesional como fue Colo-Colo. ¿Cómo fue contar la historia? Una historia que, ya lo decíamos, está vinculado sentimentalmente, hay un vínculo familiar, pero una historia de un Chile que definitivamente ya no existe y hacerlo en un formato que me imagino es más cercano para llevar esta historia a los niños, ¿no? Sí, bueno, yo tengo una larga vinculación con el cómic, con el mundo audiovisual. Trabajé en películas como Mampato, fui desarrollador de programas de computación como Abra Palabra, trabajé también en álbumes como Basurita, ¿no? Entonces, es como el inicio también de una ambición, ¿no? De tratar de contar esa historia en anime después, ¿por qué no? Eh, para lo cual hice investigación. Yo soy diseñador teatral, soy director de arte, entonces hice mucha investigación de época. Tuve acceso a un montón de material que creo que hasta ahora no había sido retratado, al menos no todo en conjunto. Ahí
en el libro está citado cada uno de los lugares que son referenciados, ¿no? Como tú cuentas, ya la estación de trenes no es la misma, el puerto de Iquique prácticamente no existe. Entonces es una forma también de generar un documento, un archivo de toda esa época. Al final del libro viene un glosario también desde temas de fútbol, andinos, de ciencias sociales. Es un libro que tiene vocación pedagógica. Yo soy discípulo del gran Temoló, me crié educando la Mampato y un poco por ahí va la intención, ¿no? El cariño de generar una experiencia un poco más completa, ¿no? Que te entretenga, pero que también te enseñe, ¿no? Te muestre algo que no es propio. La historia de este equipo también es la historia de muchas familias chilenas, ¿no? Que se vincularon con él, es la historia de nuestros padres, de la paternidad, ¿no? De todas estas experiencias. El fútbol se transforma como en una línea de tiempo donde podemos ir colocando distintos hitos, ¿no? Conversamos con Mauricio Yoyo Salfate, autor del cómic Invicto. Llevarte en particular a la decisión de hacerlo en este formato. Ya lo decías tú, has trabajado evidentemente con la ilustración durante tu carrera, pero ¿cómo ves el momento de la ilustración en Chile? Si uno se acerca a las librerías, no es tan común ver cómics nacionales vinculados mucho menos al deporte. ¿Cómo ves que está cada vez llevándose más este tipo de soporte como es el cómic para contar historias? Si bien como tú dices, es algo que no ha estado tan presente en nuestra cultura, desgraciadamente el libro en general le ha costado perder, o sea, le ha costado mantenerse, ¿no? En un espacio. Pero afortunadamente eso ha cambiado, había un interés muy grande por el libro como objeto también, como coleccionable, como tema de conversación. Entonces yo te diría que vive un buen momento y el cómics en particular, no solo en Chile, sino que fuera de Chile, está entrando yo te diría en una época dorada, particularmente el manga. Hay a lo menos tres autoras, que no voy a empezar a nombrar gente ahora, que publican masivamente, que cada vez que realizan firmas llega mucha gente a estar en esos eventos, se realiza un montón de ferias. Es un momento bien particular, se están traduciendo y publicando también muchas obras fuera de Chile. Ahora mismo hay una delegación de Chile en Angoulême, en el festival más importante de cómics del mundo, y que regresan con mucho éxito. Es un momento bien interesante para acercarse al cómics, y creo que Invicto en particular es una buena forma de hacerlo, porque es bien accesible, ¿no? Tiene muy buena distribución, está presente en prácticamente todas las librerías, también es fácil conseguirlo online. Y es una lectura pensada a distintos niveles, como te decía, la pensé mucho para los más jóvenes, pero también para la gente mayor yo creo que es un ejercicio muy interesante de rememorar, ¿no? Todas estas historias que nos contaban nuestros abuelos. Todo el arte visual tiene que pelear el día de hoy con estímulos muy grandes, por ejemplo, sobre todo para los más chicos, como son las redes sociales, en particular TikTok. ¿Cómo ha sido el diálogo de ida y vuelta que te ha llegado, los comentarios de los más chicos, que tal vez gente más grande está acostumbrada, en algún minuto tuvo cómic, pero los más chicos no es algo tan común, ¿no? Te han llegado comentarios de pequeños que han logrado tomar el libro, enamorarse, porque no es fácil, lo decía, tomar un libro, dedicarle unas horas, perderse en los dibujos comparado con lo que puede ser un estímulo de 15 segundos tan rápido como por ejemplo son las redes sociales. He tenido súper buenos comentarios. Yo diría que es de lo que estoy más agradecido. O sea, es un libro que lo leen, me dicen, en una hora y media, de una sola tirada que te agarra muy rápido por el relato. Es un relato cronológico en que ves 20, 30 años de historia muy comprimido, ¿no? Uno de los desafíos fue dibujar este personaje que en cada página va creciendo un poco, ¿no? No te das cuenta y en un minuto ya es un señor mayor con bigote y ya no es el niño con que empezaste la historia. He tenido muy buenos comentarios, me han escrito mucho también las mamás, los papás, que me hablan un poco lo mismo que tú, me dicen, oye, para este niño leer era un castigo y olvídate lo entusiasmado que está con el libro, no lo dejan.
una persona que conocí fanático de los cómics se lo compró él, pero después llegó con el hijo porque él quería tener uno para él. Todo eso a mí me llena de satisfacción, ¿no? Y me habla de que el libro va a seguir funcionando bien un rato. Yo espero que llegue a los colegios, que llegue a la biblioteca, que sea una forma entretenida de mirarnos a nosotros mismos, de mirar nuestra historia, de reflexionar también de esa otra generación, ¿no? De viejos que construyeron un poco lo que teníamos y que enfrentaron un montón de dificultades para hacerlo. Tal cual, Yoyo, muchas gracias por conversar con Entrevistas CNN y poder hablar un poquito más de la particularidad de este Invicto, el cómic y la historia también de nada menos que tu abuelo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, a CNN, por la invitación y nada, los invito a todos a vivir la aventura de Invicto. Que esté bien, Yoyo. Ya lo saben entonces, Invicto, la historia nada menos que de capitán de Colo-Colo 1941, un equipo invicto, Santiago Salfate. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao.